El viernes 3 de mayo, antes de que el sol despuntara en el cielo sinaloense, se puso en marcha una operación que quedará marcada en la historia reciente del combate al crimen organizado en México. En una maniobra sin precedentes, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con respaldo aéreo de la Fuerza Aérea y el apoyo coordinado de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo quirúrgico en 3 puntos neurálgicos del bastión narco más simbólico del país: Culiacán, Mazatlán y Guamúchil. La operación fue diseñada en absoluto sigilo durante más de 5 semanas por el Centro de Inteligencia de la Sedena, pero fue el propio Omar García Harfuch quien asumió el control táctico de la ofensiva. Se trató de un despliegue de precisión milimétrica que combinó tecnología satelital, inteligencia humana infiltrada, drones de reconocimiento nocturno y un sistema de coordinación directa entre los helicópteros Black Hawk y las tropas terrestres. No fue una redada más. Fue una intervención quirúrgica, calculada al detalle. A las 5:11 horas, los primeros accesos viales a las ciudades seleccionadas fueron sellados con retenes móviles y unidades artilladas. Simultáneamente, comandos de asalto ingresaron a 6 objetivos estratégicos: ranchos camuflados como granjas ganaderas, residencias utilizadas como búnkeres de mando y laboratorios subterráneos protegidos por francotiradores. La chapiza, confiada en sus redes de protección y sus avisos anticipados, no esperaba una ofensiva de esa magnitud ni en ese momento. Los enfrentamientos fueron breves, pero letales. En menos de 2 horas, los 6 puntos habían sido neutralizados. La coordinación entre las fuerzas federales fue tal, que los grupos armados del cártel no tuvieron margen para reagruparse ni escapar. Las rutas de salida estaban bloqueadas, las señales satelitales interferidas y los líderes locales incomunicados. El saldo fue demoledor: 63 sicarios abatidos, entre ellos varios jefes de célula de la chapiza con órdenes de captura pendientes. Además, 14 cabecillas fueron detenidos con vida, incluyendo a operadores clave de logística, seguridad y comunicaciones. En los puntos asegurados se localizaron 3 narcolaboratorios subterráneos, diseñados para procesar metanfetaminas a gran escala, equipados con ventilación industrial, cámaras térmicas y rutas de escape encubiertas bajo sistemas de drenaje. Pero más allá del número de caídos, lo que se rompió ese día fue el mito de la intocabilidad. En pleno corazón del narco, el Estado mexicano demostró que, cuando hay decisión política, estrategia militar y voluntad de hierro, ningún grupo criminal está por encima de la ley. Y ese mensaje lleva una firma clara: Omar García Harfuch. Caen los intocables, estructuras financieras y logísticas. Aunque los titulares se enfocaron en la violencia del enfrentamiento y en la cifra histórica de sicarios abatidos, lo más demoledor del operativo del 3 de mayo no se vio en los videos filtrados ni en los reportes preliminares. Lo más letal ocurrió en el subsuelo de la economía criminal. Porque lo que cayó ese día no fueron solo sicarios, fueron los verdaderos sostenes del imperio financiero de la chapiza. En 2 de las residencias intervenidas en Culiacán y Mazatlán, agentes especializados en inteligencia financiera y ciberdelincuencia ingresaron con órdenes específicas: recuperar discos duros, incautar terminales electrónicas y asegurar documentación contable. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Las evidencias halladas revelaron una red de lavado de dinero tan sofisticada que incluía triangulaciones entre empresas fachada en Panamá, Colombia, Dubái y hasta Hong Kong, utilizando criptomonedas, bienes raíces y cadenas de restaurantes como mecanismos de legalización de capital. Se identificaron flujos que conectaban directamente con constructoras en Jalisco, cooperativas bancarias en Michoacán y hasta inversiones en parques industriales en el Bajío. La telaraña de dinero sucio tejida por la chapiza fue expuesta con brutal claridad. En un solo domicilio se encontraron 11.3 millones de dólares en efectivo, ocultos en compartimentos de concreto detrás de una falsa pared decorada con arte sacro. También se aseguraron 80 vehículos blindados de lujo, muchos con placas clonadas de cuerpos diplomáticos, lo que sugiere un nivel de complicidad institucional que ya está bajo investigación. Quizás uno de los hallazgos más reveladores fue el sistema de comunicación satelital que utilizaban los mandos de la chapiza, tecnología de encriptación israelí de última generación, diseñada para evitar rastreos por parte de agencias como el FBI o la DEA. Esta sola pieza tecnológica representa el grado de sofisticación que había alcanzado el grupo criminal y la magnitud del golpe que acaba de recibir. El aseguramiento de estas estructuras no solo debilita la operatividad inmediata del cártel, desmantela su capacidad de supervivencia a largo plazo. Porque sin dinero, no hay armas. Sin logística, no hay droga. Sin comunicaciones, no hay poder. Y todo esto ocurrió en menos de 120 minutos, bajo la dirección de un hombre que ya no solo es símbolo de fuerza, sino también de estrategia: Omar García Harfuch. El silencio de los cárteles y la reconfiguración del mapa. La mañana del 3 de mayo terminó con balaceras, decomisos y cuerpos en la morgue. Pero lo más estremecedor vino después. Porque en las horas y días que siguieron al operativo,
Lo que dominó no fue la revancha, sino el silencio. Un silencio absoluto que se extendió como una sombra por todo el norte de México. Las radios criminales, que antes zumbaban con claves, alertas y órdenes codificadas, quedaron en pausa. Los halcones, acostumbrados a reportar cada movimiento de las autoridades, bajaron la mirada. Las narcomantas, que solían colgarse como banderas del terror en puentes y plazas públicas, no aparecieron. Ni siquiera en redes sociales, donde normalmente se difunden los comunicados del crimen organizado, hubo respuestas, burlas ni amenazas. Ese silencio no fue casual. Fue un síntoma claro de descomposición interna, de miedo, de parálisis. Porque lo que se rompió con el operativo de Arfuch no fue solo una red logística. Lo que se desmoronó fue la ilusión de control absoluto que la chapiza proyectaba sobre Sinaloa. Durante años, ese grupo criminal dominó la narrativa en la región. Exhibiciones públicas de fuerza, desfiles armados, secuestros a plena luz del día, e incluso pseudogobernanza en zonas marginadas. Pero tras el golpe del 3 de mayo, ese relato se vino abajo. Lo que era un imperio narco, ahora es un conjunto de ruinas sin mando, sin dirección y, lo más grave para ellos, sin voz. El impacto fue tal que en municipios como Salvador Alvarado, Cozalá y San Ignacio, donde el narco controlaba el tránsito, la distribución de alimentos y hasta el pago de cuotas informales, los líderes locales del crimen comenzaron a desaparecer del mapa. Se han reportado casas abandonadas, vehículos quemados por sus propios ocupantes, y hasta migraciones internas hacia Sonora y Durango de familias relacionadas con los jefes caídos. Pero más allá de lo visible, lo verdaderamente significativo es lo que ya no se escucha. Porque cuando los cárteles callan, es porque algo se quebró desde adentro. El mensaje fue entendido. El Estado ya no está negociando. El Estado está actuando. Y lo está haciendo con inteligencia, tecnología, y con voluntad política encarnada en una figura, Omar García Harfuch. El mapa del narcotráfico en México cambió desde ese amanecer. Se acabaron las cúpulas intocables. Hoy, lo que queda son escombros, miedo y silencio. Nuevo orden federal, del control territorial al control institucional. Muchos esperaban que el operativo del 3 de mayo fuera el típico show militar, llegar, disparar, detener, posar ante las cámaras y retirarse. Pero esta vez no. Esta vez, el Estado no vino solo a hacer presencia. Vino a quedarse. Porque Harfuch no llegó con balas, llegó con planes. Inmediatamente después de la ofensiva, inició lo que ahora se conoce como la segunda fase del operativo, la ocupación institucional. Ya no se trataba de controlar territorios físicos. Se trataba de recuperar las instituciones que por años estuvieron infiltradas, manipuladas o directamente sometidas por los intereses del narco. En menos de 72 horas, la Fiscalía General de Sinaloa anunció la reestructuración total de las fiscalías regionales. Mandos superiores fueron removidos, fiscales locales fueron trasladados o puestos bajo investigación, y nuevos agentes ministeriales federales comenzaron a operar en zonas donde antes solo se obedecía a los jefes de plaza. Paralelamente, elementos del Ejército y la Guardia Nacional tomaron control de puntos críticos, aduanas terrestres, carreteras federales, terminales portuarias y aeropuertos regionales. Se activaron filtros especiales con tecnología de rayos gamma, detección biométrica y unidades caninas entrenadas para rastrear cargamentos camuflados. Pero el movimiento más audaz no fue policial ni militar. Fue político. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, entregó una lista confidencial de funcionarios estatales y municipales con vínculos sospechosos con la chapiza, lo cual derivó en la apertura de expedientes judiciales en Ciudad de México y la intervención del SAT en al menos 17 cuentas públicas de municipios sinaloenses. Esto significa que por primera vez en décadas, la gobernabilidad en Sinaloa no se está negociando con actores criminales, sino que está siendo definida por decisiones de Estado. Ya no se pacta en casas de seguridad. Ahora se legisla, se ejecuta y se gobierna desde oficinas blindadas por instituciones legítimas. En la Cámara de Diputados, incluso, se discute ya una reforma que permitirá a la Federación tomar control directo de cuerpos policiales en zonas de riesgo, como respuesta al éxito de este modelo de intervención en Sinaloa. Y la figura que inspira esa reforma tiene un nombre que retumba en todos los pasillos del poder, Harfuch. El viejo orden, basado en el miedo y la corrupción, está siendo desmantelado pieza por pieza. En su lugar, se está construyendo un nuevo orden federal, donde las armas del Estado no solo apuntan, también gobiernan. La presión internacional y la sombra de la DEA. Mientras los helicópteros descendían sobre Guamúchil y los comandos de élite irrumpían en los búnkeres de la chapiza, miles de kilómetros al norte, en una sala de operaciones en Langley, Virginia, y en otra en Tel Aviv, se encendieron pantallas en tiempo real. Porque el operativo en Sinaloa no fue una acción local.
Fue una maniobra globalmente monitoreada. Fuentes de alto nivel dentro del gobierno federal confirmaron que la DEA y el Mossad israelí siguieron minuto a minuto el desarrollo del operativo. No por falta de capacidad mexicana, sino por la magnitud del blanco. Lo que se jugaba el 3 de mayo no era solo la estabilidad de Sinaloa, sino la estructura entera de exportación de droga hacia Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. El respaldo internacional no tardó en llegar. Desde Washington, se filtró que el Departamento de Estado felicitó directamente a Omar García Harfuch por lo que algunos ya catalogan como el mayor golpe al crimen organizado desde la caída del cártel de los Arellano Félix. Una comparación nada menor, considerando que aquel operativo marcó un antes y un después en la lucha contra el narco en Baja California. Pero lo ocurrido en Sinaloa va más allá del simbolismo. Representa una reconfiguración geopolítica silenciosa, en la que México deja de ser visto como un estado infiltrado por cárteles, para convertirse en un actor proactivo, con capacidad ofensiva real. El mensaje que mandó Harfuch con este operativo no fue solo para el narco. Fue para el mundo. México está de pie, y ya no se calla. Porque lo que sucede en el Pacífico mexicano no termina en Culiacán. Las rutas que partían de Mazatlán conectaban con Phoenix, Chicago, Nueva York. La metanfetamina que se cocinaba en Guamúchil acababa en discotecas de Berlín, suburbios de Toronto y hasta mercados negros en Dubái. Cada laboratorio destruido es una cadena rota en el circuito internacional de drogas. Por eso, lo que parecía un operativo interno tiene ramificaciones que van más allá de nuestras fronteras. Harfuch lo entendió, y por eso tejió alianzas con agencias internacionales, compartió inteligencia táctica y blindó el operativo con respaldo diplomático. La DEA lo monitoreó, el Mossad lo codificó, y el Estado mexicano lo ejecutó. El mundo lo vio, y entendió que algo está cambiando. Porque esta vez, no hubo filtraciones, no hubo fugas, no hubo negociaciones, solo resultados. ¿El principio del fin? El narcotráfico no se extermina a balazos. Esa es una verdad que ha aprendido México con sangre, lágrimas y décadas de impunidad. Los cárteles no mueren cuando cae un jefe, ni cuando se decomisa una tonelada de cocaína. El narco solo empieza a morir cuando se derrumba lo que lo sostiene, la estructura operativa, la red política, el aparato económico que lo alimenta desde las sombras. Y eso, precisamente, es lo que Harfuch ha comenzado a destruir. El operativo del 3 de mayo no fue un golpe aislado. Fue un quiebre estructural. Se desactivaron las armas, sí, pero también los bancos, las alianzas, los silencios cómplices en los gobiernos locales y los pactos históricos que mantenían al narco como un poder paralelo. Harfuch apuntó no solo al músculo del narco, sino a su esqueleto institucional. ¿Es este el principio del fin? La pregunta resuena con fuerza en cada esquina del país. Porque por primera vez en mucho tiempo, no se habla de negociar con el narco, sino de vencerlo. No se habla de contención, sino de desmantelamiento. Los números lo respaldan. En menos de 2 horas, se derribaron laboratorios, se desactivaron redes de lavado internacional, se detuvo a operadores políticos y se acabó con 63 sicarios. Pero el dato más importante no está en los cuerpos, sino en lo que viene. Porque esto apenas comienza. La siguiente fase ya está en marcha. Las investigaciones financieras siguen su curso. Los vínculos empresariales están siendo rastreados. Y las estructuras políticas coludidas tiemblan ante el avance de una nueva era de justicia, blindada por voluntad, inteligencia y táctica militar. Harfuch no promete milagros, pero ejecuta realidades. Y esa es la diferencia. La pregunta ya no es si podemos acabar con el narco. La verdadera pregunta es esta. ¿Estamos listos para sostener el nuevo orden que lo sustituya? Porque lo más difícil no es golpear al narco. Lo más difícil es no dejar que el sistema vuelva a pudrirse desde adentro.